En México, los exvotos son ofrendas de agradecimiento de milagros divinos, pinturas que cuentan historias de fe, salvación y peligro. Pero algunos ocultan un misterio mayor. Entre vírgenes y santos aparecen esferas, discos flotantes y luces imposibles de describir. ¿Señales divinas? ¿Fenómenos naturales? ¿O registros antiguos de encuentros con lo desconocido? Algunos creen que estos exvotos son evidencia de visitas extraterrestres a nuestro país. Y esto es antes de que se conociera el concepto de ovnis. Pero algunos otros dicen que solo es la imaginación de la persona devota. Fe, misterio y lo inexplicable se cruzan en estas imágenes y pinturas inexplicables. Milagro o mensaje del más allá, eso tú lo decides. Pero si miras al cielo, tal vez encuentres la respuesta. Y si quieres saber más acerca del tema, síguenos en Relatos Retorcidos Podcast. Este es el episodio 10 y hablaremos de los ovnis en el arte sagrado, exvotos que desafían la fe. Relatos Retorcidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, amigos míos, aquí a Relatos Retorcidos. Estamos ya grabando, estamos contentos. Entonces estoy muy contento una vez más de estar aquí con ustedes, amigos míos. Ya este es el 10º episodio. Cambiamos un poquito la logística de este podcast y empezamos a abarcar un poquito más ya en pláticas extensas, ¿no? No se preocupen, vamos a seguir contando anécdotas e historias que la gente nos vaya mandando, pero como ahorita no hemos sacado nada, pero por ahí ya nos llegó una historia que vamos a trabajar en ella, ¿no? Entonces, pues este es el episodio 10, amigos míos. No queda más que decirles gracias por su apoyo. Estamos teniendo buen recibimiento, pues no solo en Spotify, no solo en Amazon Music, en todas las plataformas audibles. Ahora nos falta que nos ayuden a crecer más en YouTube. En YouTube no estamos creciendo mucho, por favor. Antes de que empiece este episodio, nada más te pido que me sigas en cualquier plataforma audible, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, o que también nos sigas en YouTube, en el canal donde estamos subiendo pues este podcast ya en video, ¿no? Por favor, suscríbete, dale un like y un comentario porque esto nos ayuda muchísimo y que las plataformas, esto sirve más bien para que las plataformas nos traten mejor, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros 10 episodios. Vamos por 1000, no sé por cuántos episodios, pero aquí estamos trabajando, ¿no? Entonces, este es el episodio de Relatos Retorcidos número 10 y se llama OVNIs en el arte sagrado, exvotos que desafían la fe. Entonces, pues con esta introducción comenzamos con el episodio, ¿no? Y bien, vamos allá. Pues bien, amigos, en este episodio vamos a platicar, como ya te había dicho, de los exvotos. Es un tema que escuché por ahí y me pareció bastante curioso, me pareció bastante interesante el contar un poquito más acerca de lo que es esto, ¿no? En realidad, ¿qué eran los exvotos? Yo tenía esa dudita, me puse a investigar las imágenes, me puse a investigar acerca de qué es esto y la verdad me parecieron bien curiosos las cosas que emanan de este, pues sí, de este lugar. Y bien, pues creo que este episodio va a ser interesante, amigos míos, y vamos a conocer muchas cosas porque fíjate, voy a dar una introducción porque los exvotos quiero que sepas que son pequeñas representaciones, pues artísticas, si se pueden llamar así, de gente que no es artista o que no era artista, vaya. Pero esto se daba como agradecimiento a los santos, a sus santos, por favores que les daba su persona a quien eran devotas, ¿no? Entonces vamos a platicar de esto porque estas pinturas ya son un poco viejas, no digamos que tanto, pero sí ya tienen sus años porque datan del siglo XX, amigos míos, y pues tienen escenas muy interesantes y vaya, hay algunas que empiezan de lo bizarro hasta otras que no te las crees en realidad. Entonces esto se ha hecho popular porque incluso ya hay artistas, ahora sí, artistas reales de esta época que están replicando lo que son los exvotos, pero ya lo hacen de una manera pues muy cómica, por decirlo así. Entonces, en este episodio te voy a contar acerca del contexto de lo que son los exvotos y más adelante te voy a contar también pues algunos de las imágenes
de las frases que vienen en estos exvotos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el origen y el contexto histórico de esto, ¿no? Pues miren, amigos míos, los exvotos pues ya tienen una rica tradición mexicana, incluso hay varios lugares donde puedes encontrar exvotos, ¿no? Especialmente esto comienza desde la llegada de los colonizadores, esto por ahí del siglo XVI más o menos, y estas pequeñas, pues, obras de arte se ofrecen principalmente en lugares de culto, ¿no? En lugares de culto donde te muestras, pues, agradecido de cierto modo, pues, por algo que te puede dar este Dios, esta persona, este ser, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, esto tiene raíces prácticamente en algunas de las usos y costumbres y prácticas pues indígenas, ¿no? De agradecimiento, porque esta era su forma de hacerlo, ¿no? Este, esta era su forma de agradecer en los indígenas hacia los dioses, y esto ya incluía pues presentaciones visuales que formaban parte de unas pinturas pequeñas, ¿no? Además de algunas esculturas y símbolos, ¿no? Pero en realidad lo que más llamaba la atención eran unas pequeñas representaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, amigos míos? Que hay una fusión interesante entre las creencias prehispánicas y el catolicismo. Recordemos que ya entra aquí el catolicismo ahora sí a establecerse a nuestro país, y comienza pues la colonización, ¿no? Cuando pasa esto, pues traen consigo pues obviamente la religión católica, ¿no? Entonces estas prácticas indígenas empiezan a tener como en cierto modo una fusión interesante, porque se cruzan con lo religioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues aquí se convierte, y aquí tiene un giro de 360 grados los exvotos, ya que esto forma una expresión de gratitud y amor. Ahora ya eran atribuidas ya no a los dioses de los indígenas o de nuestros antepasados, vamos a decirlo así, sino que ya era un giro interesante, porque ya atribuían los milagros a los santos de los cristianos o santos de la religión católica, si se puede decir así. Ya teniendo este contexto, amigos míos, pues ya la influencia de estas representaciones religiosas pues ya son más europeas, ¿no? Ya sabemos que pues también no solo en Europa, y bueno, la colonización no solamente trae aquí usos y costumbres europeas, sino que se representa en todo, desde la comida, desde la bebida, desde la vestimenta, y en la cultura, en la historia, incluso también pues en la educación y obviamente en el arte, ¿no? Y aquí es cuando empieza a haber ya esta colonización fuerte, porque ya la gente empieza a ocupar los símbolos católicos, como lo son los halos o los halos, y luces celestiales, coronas, cruces, todo esto que ya se ve en las representaciones más recientes, entre comillas, de la nueva arte ya colonizadora, ¿no? Entonces hay algo que pasa aquí entre el siglo, pues vaya, 19 y 20. Aquí es donde ya toma más fuerza lo que es los exvotos. ¿Por qué? Porque en realidad los exvotos empiezan a ser importantes o empiezan a sonar de una manera muy fuerte cuando ya la gente empieza a tener pues vaya, vamos a decirlo así, una gran influencia, o le empieza a tener el gusto por el tema de los UFOs o de los ovnis, ¿no? Esto no, esto empieza en siglo XX, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y mientras en el siglo XIX y también ya comenzando al siglo XX, hay unos nuevos elementos en este arte sacro o sagrado, ¿no? A medida de que avanza el siglo XIX y comienza el siglo XX, de 1800, 1900, empieza lo que es la revolución industrial, ¿no? No vamos a entrar mucho a detalle sobre eso, pero empieza este proceso científico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que consigue traer a nuestro país y a muchas colonizaciones y civilizaciones nuevas, pues nuevos conocimientos sobre lo que es la astronomía, perdón, la astrología, sobre el cielo, sobre los fenómenos astrológicos y astronómicos, ¿no? Esto puede que haya sido, y sin asegurar, puede que haya influido en esta percepción de lo que se veía en el cielo, ¿no? Porque antes solamente la gente miraba al cielo y no tenían el concepto definido de lo que era una nube, o de lo que era una estrella quizá, o de lo que era una constelación, lo que era un hoyo negro, lo que eran planetas, lo que eran... Todo eso no se tenía en claro.
Ahora, ya en el siglo XIX y principios del siglo XX comienzan a traer esto, ¿no? Y aquí ya se empieza a dar una nueva ola, no solo de los exvotos, ¿no? No solo en esto, sino en todas partes, porque comienza una interpretación más moderna de las luces y objetos que se ven en el cielo, ¿no? Esto ya se empieza a notar en el arte sacro, en el arte en general y en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque en este periodo empieza a aparecer estos exvotos de los que yo te quiero hablar. Estas ya son exvotos con un contexto muy diferente, ¿no? Porque los principales exvotos hablaban acerca de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, de la Virgen del Santo, del Patrón, etcétera, etcétera, ¿no? Por contarte alguna de las historias, quiero relatarte este exvoto que dice: el señor Juan Velázquez se pasó de copas y, escucha bien esto, y se quedó dormido en las vías del tren. Da gracias a San Pancracio que su compadre lo rescató a tiempo, antes que lo hiciera cachitos el ferrocarril. Esto es una de las frases que vienen en un exvoto ilustrado, y aunque este es curioso porque no tiene la fecha, a veces es interesante ver cómo está escrito. Aquí habla mucho de la época más o menos donde no había una redacción, ni una gramática, ni ortografía muy buena, ¿no? Pero sin embargo podemos ver que está escrito en manuscrita. Eso es algo también de la época, pues entre el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y bien, amigos, hablando ya de estos fenómenos meteorológicos, viene aquí la parte chida. Viene una de las partes que a mí me llaman mucho la atención, porque de pensar, de decir que esto es real, que estas pinturas sí las hicieron en esa época, que no son falsas, que sí exactamente se podrían comprobar, es algo interesantísimo. Y para mí sería una de las, digámoslo así, una de las mayores pruebas de lo que te voy a contar. Porque ahora sí, amigo mío, ponte, amigo, amiga, amigue, amixes, como quieras decirte, ponte el gorrito de aluminio, porque se viene los encuentros extraterrestres, ¿no? ¿Qué vamos a hablar aquí? ¿Son fenómenos meteorológicos lo que se interpreta en los exvotos o son encuentros extraterrestres? Pues bien, hay algunos historiadores, amigos míos, que aseguran o sostienen que estos exvotos pueden ser manifestaciones de fenómenos meteorológicos, como lo son, pues las cometas, ya lo sabes, ¿no? A lo mejor un meteorito, constelaciones, yo no sé, no sé. Ahora, solamente dicen estos historiadores que la gente no lo sabía interpretar y lo hacían a su modo. Es por eso que está representado así en algunas pinturas. ¿Qué es lo que sucede? Hay testigos que interpretan que estas son señales divinas también, ¿no? Pero sin embargo, hay una gran mayoría que sugiere que estos exvotos de los que estoy hablándote y te estoy por hablar documentan ya encuentros de primer tipo, encuentros cercanos con objetos y con naves de origen extraterrestre, es decir, los ovnis. Porque estos se basan en la imagen que puedes tener tú en tu consciente o en tu subconsciente de lo que es un ovni. No, esto se asimila ya ahora en estas nuevas épocas, pues con lo que es los avistamientos ovnis, ¿no? Que ya todos sabemos, ¿no? Y ahora sí vamos a una de las partes importantes de esta investigación, ¿no? Esta investigación a mí me llama mucho la atención porque viene de lleno la parte de lo que es la representación de los ovnis en los exvotos, ¿no? Como te decía, hay muchas interpretaciones, pero el hablar de ovnis es algo que a mí me llama mucho la atención. De hecho, hay unos exvotos que te voy a ir enseñando y que en mi perfil de Instagram de Relatos Retorcidos nos vas a encontrar como Relatos Retorcidos Podcast. Ahí voy a subir los exvotos que me parecieron más interesantes, pero sobre todo me parecieron algunos muy divertidos, ¿no? Este que te voy a leer es el inicio para comenzar a hablar de los exvotos ovnis. Y dice: cuando regresamos al pueblo por la mañana, después de visitar a unos parientes,
Mi familia y yo vimos que un ovni se había llevado todos los habitantes del pueblo. Nosotros damos gracias a la Virgen de Zapopan porque el ovni no nos vio y ahora tenemos todo el pueblo para nosotros solitos. En realidad este es un exvoto divertido y no te puedo decir en realidad si esto es 100% comprobable o no lo es. Simplemente es gracioso saber que esto lo escribieron y lo pintaron a mano. Lo que me daría un poco de miedo sería que esto sí se compruebe, ¿no? Pero bien, vamos a la parte de las representaciones de los ovnis en los exvotos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en estas representaciones? Los patrones como primer punto, los patrones visuales comunes, ¿no? En estos exvotos vamos a ver representaciones obviamente ovnis y se pueden identificar por estos ciertos patrones visuales que se repiten en varias obras, ¿no? Por ejemplo, en las formas de los objetos, ¿no? En este caso de los exvotos ovnis, vamos a ver que los ovnis son la parte esencial de ese exvoto del que están hablando, porque se representan como discos o esferas o incluso triángulos. En algunos otros lados y algunos otros exvotos ya directamente se trata como conocemos lo que es un marciano, un cuerpo humanoide verde con los ojos grandes y saltones de color negro, ¿no? Pero también vemos aquí colores brillantes que pueden ser muy definidos, como lo son el rojo, el azul, el amarillo. Y estos colores, pues sí, por decirlo de un modo, históricamente son asociados con lo divino o en el arte sacro, ¿no? Y este uso de estos colores brillantes pues simbolizan de cierto modo la importancia o lo sagrado de lo que se representa, ¿no? Además es interesante ver lo que son las luces y los halos. Entonces, como te decía, la mayoría de exvotos vas a encontrar luces, resplandores, halos, coronas, estrellas y representaciones sagradas. Es lo que vamos a ver tanto como en las representaciones ovnis como en las sagradas. ¿Por qué? Porque incluyen líneas y empiezan a ver luces y halos, reflejos, destellos, de un modo que hace que se vea esto una pintura santa, ¿no? Y esto se ve celestial de cierto modo, además combinado pues con el tema terrestre y de lo, no se puede decir paranormal, podríamos decir de lo desconocido, como son los UFOs o los ovnis, ¿no? Entonces, como te decía, pues las figuras humanoides destacan mucho en estas cosas, porque en estas pinturas, porque en los exvotos se observan humanoides, como te decía, de tamaños regulares, en la mayoría son tamaños pequeños. Esta es una similitud que a mí me llama la atención porque son pequeños. Es algo interesante, ¿no? Pero esto empieza a llevar a estas especulaciones que realmente la gente no podría tener esa comunicación como los podría haber representado tan exactamente con algunas similitudes, ¿no? Es algo interesantísimo y es algo que a veces pues te llena mucho de curiosidad de saber qué más hay, qué más es lo que hay detrás de estas imágenes, ¿no? Te digo, muchos de los exvotos que si tú buscas en Google te van a salir ya muy recientes, van a ser algunos que ya están hechos pues por artistas ya innovadores, pero hay unos que no tanto, mi hermano mío, hay unos que realmente sí se nota que son hechos pues de años atrás, ¿no? Entonces te voy a leer otro de los exvotos que a mí realmente me interesó leerlo, me gustó muchísimo y híjole, si esto es real de verdad es oro. Y aunque no lo sea real, es oro porque es arte plasmado de años y a mí me han hecho reír a carcajadas estos exvotos porque se ven hermosos. Y te voy a leer el siguiente. El día 14 de enero de 1965, con esta le doy las más sinceras gracias a la Virgencita de Guadalupe que me hizo el milagro que recuperara el habla, ya que me quedé sin poder hablar cuando vi una nave con un ser extraño que salía de ella. Señor Juan Manuel Gutiérrez Rincón, 20 de abril de 1984, Ensenada, Baja California.
¿Cómo ves, amigo mío? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece esto de los exvotos? Es un tema interesantísimo. Me llama mucho la atención en realmente qué es esto. ¿Esto es real? ¿No es real? Qué es lo que hay en estas pinturas? Pero son maravillosas. Y si le podemos dar una interpretación de cierto modo y un significado a estas pinturas, podríamos decir que son variados, que tienen diversas formas de darle una interpretación. Esto lo vamos a dar dependiendo un enfoque de la perspectiva de cada persona. Quizá para ti puede ser que son ovnis, quizá para otra persona son cosas religiosas, cada quien va a saber cómo representarlo. Pero de cierto modo tengo tres formas de representarlo en el análisis que hicimos de estas pinturas. La más importante, evidentemente, es la interpretación religiosa, porque para muchos creyentes, como te decía, no solo la imagen de un ovni, eh, sino que las naves para algunas personas llega a ser algo divino, alguna manifestación divina, aunque para otras personas también puede ser una representación de la mismísima Virgen de Guadalupe, del santo no sé qué. Entonces, estos votos pueden tener una representación religiosa, no solamente por los ovnis que muchas personas para aquellos años pensaban que realmente eran seres celestiales, sino también para los santos, ¿no? Que la gente pensaba que podías encontrarte con ellos, ¿no? También hay una interpretación antropológica, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista antropológico, sin ser expertos, claro, se pueden reflejar en estos exvotos los miedos y el terror y además las creencias de cada época. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX y XX, el progreso tecnológico y este aumento de avistamientos de objetos en el cielo podrán haber influido en estas interpretaciones de estos fenómenos desconocidos. Como te decía, en aquellos años, por ahí de los 1800 y también los inicios del siglo XX, pues no se tenía como tal un avance y sobre todo no había tantos avistamientos registrados de ovnis, ¿no? Por ahí de los 1950 en adelante hasta la fecha empieza una fiebre magnífica de lo que es el movimiento ovni. En Estados Unidos, en todas partes, pero en México empezó a llegar ya mucho más acá, ¿no? Ya casi pegándole, no tanto, pero ya por ahí de las nuevas eras para llegar al siglo XXI. O sea, no es que México esté tan reciente de enterarse de un ovni, pero tampoco es que ya lleve años. Entonces, también es importante decir en esta interpretación antropológica que pues los avances en la aviación y el estudio del espacio pues también pudo haber sido una parte interesante para dar esta representación de lo desconocido, ¿no? Porque muchas veces, aunque suene broma, había partes donde pasaba un avión o pasaba un helicóptero, yo que sé, en este siglo XX, y la gente se espantaba porque no tenían esta... Es que sí, realmente hay pueblos o había pueblos muy marginados, amigos míos, donde no podían notar ni siquiera lo que estaba pasando, lo que se veía. Realmente había lugares donde no se notaba que había, o sea, eran tan marginados que no podían ver un avión, porque parece broma, pero aventaban palos, lanzas, no sé qué. Era un tiempo donde todavía la gente no estaba tan acostumbrada a la tecnología. Hoy espero y quiero creer que ya hasta nuestras civilizaciones más marginadas, a lo mejor los seris o no sé, la gente más marginada de nuestro país, quizá ya tiene acceso no por completo a la tecnología, pero ya a muchas cosas muy marcadas. Quizá algún rarámuri o algún tarahumara ya cuenta con celulares, ya sabe lo que es la vida fuera de su civilización. En este tiempo no era tanto así, ¿no? Entonces, eh, en la interpretación también, obviamente la interpretación ufóloga es una de las más importantes, porque algunos ufólogos señalan que estas representaciones con objetos extraterrestres pues pueden ser muy interesantes, porque coinciden, como te decía, coinciden de manera interesante y sorprendente, o sea, son tan exactas
de que algunas fueron en Ensenada, otras en el Estado de México, otras en Guerrero, otras en la Ciudad de México, y las descripciones de los ovnis para este tiempo eran bastante modernas y actualizadas. Para esos años es algo que te pone a pensar porque realmente no se tenía un conocimiento de cómo era una imagen de lo que era un ovni, ¿no? En realidad no se tenía esa imagen de decir un ovni era así, y menos por ahí de los años 1900, en inicios 1910, 1920, no se había tenido una señal clara de cómo era un ovni, o como le decimos aquí, un marciano, ¿me entienden? Entonces, vamos a hablar de los ejemplos y casos famosos, ¿no? Casos que se hicieron conocidos, o no tanto quizá, pero que fueron sonados en las comunidades de, pues de nuestro país, ¿no? Realmente hay un exvoto que se le conoce como el exvoto a la Virgen de Guadalupe y, escucha bien, y el ovni. Esto es algo bien, bien interesante y me gustó muchísimo, ¿no? Esto data del año 1800, perdón, 97. En el siguiente exvoto que te estoy contando, la familia agradece a la Virgen de Guadalupe por protegerlos de una extraña luz en el cielo que se movía sin explicación. Esto es uno de los más interesantes exvotos que quizá podamos ver, aunque hay, como te digo, hay muchísimos muy interesantes, pero si alguno hizo ruido es este. En realidad me parece interesantísimo este exvoto porque habla acerca de cómo en su creencia la Virgen los salvó, ¿no? Entonces, otro de los exvotos muy importantes o muy conocido es el exvoto de la familia López. Este data de los años 1920, ¿no? Este exvoto es muy conocido, es un exvoto ya pues conocido, y ya sobre todo es un exvoto ya bien dado, y dice que este exvoto describe una familia, como una familia observa un objeto flotante en el cielo antes de ser rescatado de un accidente. Aquí es una de las representaciones interesantes de lo que es un ovni, ¿no? Y después aquí viene uno ya más quizá más reciente, pero que sin duda alguna también es interesante de ver, ¿no? El que te voy a contar también es el exvoto del piloto que vio un ovni, ¿no? ¿No? Más adelante también te vamos a contar de pilotos que vieron ovnis. Estas son otras historias de relatos retorcidos, pero en este un aviador mexicano ofreció un exvoto donde agradecía a los santos por protegerlos después de un encuentro cercano con una, entre comillas, nave de luz. Esto mientras volaba. Y este caso pues realmente es interesante porque involucra a un testigo que tiene experiencia en identificar objetos en el cielo, como era este piloto aviador, ¿no? Entonces, vamos con la influencia en la cultura y en el arte. Ahora sí ya nos vamos un poquito más modernos y comenzamos pues como que decirte que los exvotos cuando se descubren ya en esta nueva época pues tienen un impacto más allá de lo religioso, también de la curiosidad de si es ovni o no es ovni. Esto empieza a influir en diversas formas de arte y de cultura popular. Esto también es parte de lo que es la inspiración en el arte moderno, ¿no? Porque algunos artistas contemporáneos incorporan esta estética como retro, viejita o pasada de los exvotos en sus obras, utilizando estos mismos símbolos y hacen la misma representación pero actualizada, ¿no? Es lo que te decía, pues en casi un inicio de lo que era este capítulo, hay algunos exvotos donde ya se empieza a ver alguna representación más actual, ¿no? Porque ya se empieza a tratar de otras maneras el arte, ¿no? Se empieza a tratar quizá ya con temas más bruscos o más chuscos, más bromistas, donde ya empiezas a tratar exvotos de manera, por decirlo así, cómica.
Incluso yo vi un exvoto que te voy a medio leer porque no se ve muy bien la imagen. Te la voy a narrar, pero me pareció divertida en realidad porque esta es la nueva representación de lo que son los exvotos en esta nueva época, que empieza a haber una nueva ola de exvotos y más con la llegada de lo que era el COVID-19, ¿no? Este exvoto dice así: le agradezco a la Virgencita de Guadalupe por cuidar de mi familia y por darnos fuerzas para seguir pintando. Le ruego que cuide y guíe a mis seres queridos, amigos y a todos los más necesitados, para que logremos salir sanos y salvos de esta pandemia COVID-19. Amén. Fernando Lorenzo. Otro de los que me parecen interesantes contar es el siguiente exvoto que dice: gracias Virgencita, porque durante la cuarentena me levanté un día y me dolía mucho el brazo por dormirme mal, y al día siguiente por la noche ya no me dolía. 10 de abril de 2020. Son exvotos maravillosos que son divertidos y dando una nueva representación y dándole una segunda vida de tal modo a los exvotos. Esto me parece una maravilla en realidad y me parece gracioso, me parece chusco la manera en cómo lo tratan, ¿no? Y también fíjate, esto hay un impacto interesante no solo en la cultura del arte moderno, sino en la cultura pop porque entra en el cine y la literatura. Porque las imágenes de exvotos también influyen en la representación de ovnis en esta cultura pop, especialmente en el cine de ciencia ficción, como en una película, por citar, de Encuentros cercanos del tercer tipo y La guerra de los mundos. No como tal están 100% impactadas ni vaya, vamos a decirlo así, ni han sacado las referencias de los exvotos, pero al ver esto te recuerda a cómo es la representación de un exvoto en aquellos años y en esta época actual. Es algo interesantísimo, ¿no? Y además, claro, el interés que se ha levantado en la comunidad ufológica también está presente porque algunos investigadores han considerado que los exvotos con los ovnis o con ovnis presentes son obras y pruebas completamente verídicas de los encuentros extraterrestres a lo largo de esta nueva era en México. Y incluso se han propuesto que algunos exvotos se usen como documentación de fenómenos inexplicables, lo cual yo concuerdo. Si es que estos fenómenos se pueden comprobar, es un documento que avale lo que están diciendo los ufólogos por años. No, yo no estoy diciendo que sí sea real o que no sea real, pero algo hay ahí. Y pues vamos con un punto que también es importante tocar, que son las críticas y controversias. Porque a pesar de que la fascinación para todos es en los exvotos, pues generan también mucha molestia o controversia por la gente, ¿no? Como son las falsificaciones modernas, que es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Porque hay la posibilidad de que muchos de los exvotos modernos han sido creados pues con esta nueva intención de aprovechar, no solo venderlos, no solo mercadearlos, sino que se aprovechan con la popularidad que hoy en día tienen los ovnis. Falsifican ya estos nuevos exvotos y los pintan muy similares a los originales, alegando que son de los años 1800, 1900 y hablando de ovnis, lo cual mucha gente está cayendo en estas estafas porque realmente no se sabe cuáles ya son reales y cuáles ya no. Este es un problema grave, porque también hay algunos otros artistas que exageran esta interpretación, ¿no? Algunos historiadores pues ya argumentan que muchas de las representaciones no literalmente son ovnis, sino deberían de ser representaciones naturales, ¿no? Y otro de los puntos que quizás es un punto muy fuerte para poner en tela de duda acerca de los exvotos es esta ausencia pues de registros escritos, porque hay una falta de documentación, pues escrita casi no hay, o diría que no hay, ¿no? No hay ningún escrito que respalde o avale todos los testimonios visuales que tienen estos exvotos, ¿no? Y esto pues obviamente lleva a cuestionar a muchas personas que conocen este tema,
pues la autenticidad de las mismas, ¿no? Y esto no quiere decir que no lo tomen como evidencia, pero están en duda. Y este es uno de los problemas más graves, pero también para estas épocas no te ibas a poner tú a interpretar o a redactar una hoja de 20 textos diciendo que realmente sí te pasó y que lo juras por tu mamá, por tu papá y por la vecina, sino que realmente pues eran pinturas que hacían y sabrá Dios si les pasó lo que dicen o solamente lo hacían por otro motivo. Pero yo estoy convencido que un 60% de los exvotos sí lo hicieron con la intención de agradecer a Dios o a sus santos, y un 40% son inventos y cosas chuscas, ¿no? Y fuera también del tema de los artistas que están creando los nuevos exvotos, eso es un tema muy importante y muy aparte. Pero de los exvotos que se les conocen como primeros o viejitos o recientes, perdón, o actuales o ya de años, los exvotos sí te pones a pensar que la mayoría pueden ser reales y algunos no. Pero bueno, en fin de cuentas, la conclusión de este episodio es que los exvotos, tanto como religiosos y ovnis, pues siguen siendo una parte interesantísima de nuestro folclore mexicano. Y es que esto de representar no solamente sucesos interesantes o sucesos increíbles, no solamente llegan ahí, sino que también sucesos celestiales y encuentros con lo desconocido, y a veces pues es esta mezcla de ambos, ¿no? Esto son cuadros diminutos y esto es una visión grandísima, ¿no? Da muchas, pero muchas explicaciones acerca de todo lo que ellos ven. Esto te pone a pensar muchas situaciones. Esto te pone en tela de duda de decir, ¿es real o no es real cada una de las cosas que yo he visto en exvotos, ¿no? Es interesantísimo. Y yo por último, antes de terminar con el episodio, me gustaría a mí, poderte redactar este exvoto que a mí me pareció una maravilla y que, si tú me preguntas, mi querido amigo, para mí este es un exvoto que se oye que no es una broma, que no es un invento, que no se hizo con vaya, con la finalidad de querer estafar o de querer hacer algo de venta, ¿no? O de querer lucrar con este exvoto, porque se nota que es un exvoto serio. Y al menos si lo hizo otra persona desalmada, pues no me parece divertido. Pero si no es así, el siguiente exvoto dice lo siguiente. Doy gracias a San Miguel Arcángel que mis hijos lograron huirse para la sierra, a juntarse con la gente de don Emiliano Zapata, a luchar por nuestros derechos, después de sufrir tanta infamia con que los trataban como animales en la hacienda del cacique, que se cree dueño de nuestras vidas. Cuídamelos mucho, porque son unos niños que merecen vivir y ser felices como Dios manda. Brígida Pérez, Cuautla, Morelos, diciembre de 1912. Vean nada más qué maravilla de exvoto que estamos leyendo, y me parece una de las representaciones más hermosas y que, aunque no llegara a ser real, me parece una genialidad a fin de cuentas, ¿no? Entonces, amigos míos, estos son los exvotos. Resumiendo a cuentas, estos son estas pinturas tanto sacras, tanto de cierto modo también religiosas, pero también son pinturas que evocan a lo sobrenatural. Yo quiero escucharte, yo quiero que tú me platiques si sabías acerca de lo que son los exvotos, si no sabías, si ya habías escuchado o no habías escuchado, pero yo quiero que tú me ayudes a comentar en los comentarios de este video y también de este podcast, porque en Spotify ya también puedes comentar, y quiero que platiques conmigo y me digas, ¿sabes qué, Monkey? Esto para mí me parece realista. ¿Sabes? Busqué en Google los exvotos, y este exvoto me llamó la atención, este no me gustó, este siento que es broma. Aquí la conclusión la sacamos todos. Entre ustedes y yo podemos sacar una conclusión o solamente tener ideales de qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa. Pero sin duda me parece un tema interesantísimo que quería contar, porque los ovnis es algo que se debe de seguir estudiando.
Al menos quizás yo soy una persona que piensa que probablemente los ovnis puedan ser algo por ahí. Yo no descarto la posibilidad de que no existan. Y realmente si existen, me gustaría verlos en alguna ocasión para dar aquí testimonio de lo que yo vi, porque sé que lo que les voy a contar, si algún día veo un ovni, va a ser punto y seña tal y como lo vi. Yo estoy fascinado con estos temas de los ovnis, fascinados con la historia de México, de nuestro país y de toda la historia en general. Por esos relatos retorcidos lo hice con el afán de contarles historias que los van a volar de la cabeza, que los van a hacer imaginar muchas cosas y que sobre todo los van a hacer pensar si esto que llamamos vida es realmente como nos lo pintan o hay cosas que cambien, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar en esta vez en el cuestionario que te vamos a dejar aquí en Spotify y que también quiero que tú respondas. La pregunta de esta semana es: ¿crees que los exvotos son reales? Vas a poner sí, para mí sí son reales, o vas a decir no, en realidad son puros engaños, o en otra respuesta vas a poder decir 50-50, ¿no? Ahí nos vamos a votar. Para mí yo lo voy a poner en 50-50. Ese es mi voto, pero tú darás tu voto. Entonces, espero que te haya gustado el episodio de esta semana, el episodio número 10 de Relatos Retorcidos. Y esto fue el episodio de los exvotos, amigos míos. Un tema que ya tenía atoradillo y me gustó mucho contárselos. No hay mucho más que hablar, si no nos hubiéramos extendido más, pero esto es lo que hay de información acerca de los exvotos. No es un tema que digas que es tan popular. Pero esto fue ovnis en el arte sagrado, los exvotos que desafían la fe. Un tema que me gustó muchísimo y me va a seguir gustando y que sigo investigando acerca de los exvotos. Sigo leyendo, sigo descubriendo si hay unos que sí son verídicos, unos que no. Y ojalá los ufólogos, si les gusta mucho ese tema, ojalá puedan buscar más acerca de esto, puedan entrometerse más hasta el grado que nos den una respuesta. Si son reales, no son reales, es un invento, ¿qué está pasando? Que nos digan santo y seña, ¿no? Pues bien amigos, no queda más que decirles gracias por escucharnos. Amigos míos, estoy muy, pero muy contento porque esto es un episodio más de Relatos Retorcidos. Y bien amigos, este fue el episodio de Relatos Retorcidos. Díganos el episodio número 10, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? ¿La narrativa qué les está pareciendo? ¿Les está gustando este formato en donde ya estamos platicando un poquito más como amigos? ¿Qué les parece? Denos retroalimentación, que lo voy a estar leyendo yo y aquí vamos a estar platicando acerca de esto, ¿no? Amigos míos, muchísimas gracias de verdad, porque aunque una persona me oiga en el podcast, estoy yo contento, porque sé que de 1 vamos a 2 y de 2 a 4 y de 4 a 8 y de 8 a 16 y de 100 a 1000 y de 1000 a más 1000. Entonces estoy muy contento de que nos están escuchando. Es un trabajo arduo llevar un podcast, editarlo, grabarlo e investigar. Es pesadito, amigos míos, pero yo sé que ustedes nos puedan ayudar en todas las plataformas en donde estamos. Aquí en la descripción de este episodio vas a tener un link directo a todas mis redes sociales, pero lo que más me interesa es que me sigas aquí en Spotify, Amazon Music, en YouTube. Nos encuentras en YouTube solamente como Monkey Crew MX y en las plataformas audibles nos encuentras como Relatos Retorcidos. Es una doble R, una R roja, una R negra. Ahí nos vas a encontrar y vas a escuchar los otros episodios que ya tenemos y que vamos a seguir subiendo porque no paramos. Mientras haya salud y vida y Dios nos permita, seguimos trabajando. ¿Y qué más? Pues nada más eso, amigos míos, seguimos adelante. Aquí también en la descripción de este video tienen un número que les voy a dejar donde me pueden mandar sus relatos paranormales. Estos no son formato video. No va a ser en formato video, solamente son formato audible y si lo subimos a YouTube solamente tienen un fondo cualquiera, pero no salgo yo, porque son relatos, yo los voy a relatar, pero estos que son ya personales, que son historias que yo puedo contárselas, aquí van a ver mi hermosa carita. Entonces muchísimas gracias amigos, de verdad estoy contento de estar con ustedes y hacer un podcast. Ayúdenos a seguir creciendo porque a lo mejor ahorita son 10 episodios, pero igual y cuando ya tengamos 50 ya vamos a superar estos números.
Estoy segurísimo, no pongo una cifra, pero de que vamos a crecer porque la constancia es todo lo importante. Muchísimas gracias, amigos míos, estoy contento y nos vemos en otro episodio, si Dios y tú nos permiten, en este podcast. Y recuerda que los relatos retorcidos los encuentras aquí, solamente aquí, en el Monkey Grow. Adiós. Yo soy tu amigo Daniel Monkey García, y me despido. Me despido diciéndote que si no te suscribes, vas a ser tú el siguiente que haga un exvoto agradeciéndole a quien tú quieras, porque se te va a aparecer el coco. Ahí nos vemos. Adiós, amigos. Bye.